Bienvenidos al canal de Dani Fernández. Vamos a ver las principales noticias económicas, políticas y financieras de la semana. Así que venga, vamos con ello. Lo primero que vamos a ver, pues como hacemos ya siempre, va a ser la parte de economía. Así que venga, vamos a empezar con las principales noticias de economía. Aquí tenemos la que probablemente pues, es la principal noticia de economía de esta semana, y es que pues, la inflación en Estados Unidos se ha frenado en seco. De hecho, pues como podéis ver, ahí en la parte derecha del gráfico, el cambio pues, mensual de la inflación en Estados Unidos es del 0%. No ha cambiado absolutamente nada. En términos interanuales, como podéis ver en la parte izquierda de la pantalla, que lo tenemos en letras, pues lo que tenemos es que ha crecido un 3,2%, está todavía lejos del objetivo del 2%, pero acercándose a ese 2%. Los precios de producción mensualmente han caído y los precios de producción interanualmente solo crecen un 1,3%. Si viéramos los subyacentes, es decir, que quitándole los alimentos y la energía a los elementos más volátiles de la inflación, veríamos que, pues en Estados Unidos al menos, la tendencia es exactamente esta, la de caída del ritmo de crecimiento de los precios. Por lo tanto, en principio, pues buenas noticias y en principio en línea con lo que pues más o menos habíamos dicho desde este canal. Bueno, si lo desagregamos un poquito, también está la inflación en Estados Unidos por diferentes componentes, pues como se estaba diciendo, como veis, pues el CPI, que es el índice de precios del consumo, está cayendo desde mediados de 2022, el core un poquito después, desde finales de 2022, la subyacente, y lo que vemos es que pues los salarios nunca llegaron a crecer tanto, pero eso sí, los salarios se están pues desacelerando también, pero se están desacelerando en un punto mucho más lento y además están ahora en un punto donde están ganando poder adquisitivo, que se ha perdido prácticamente poder adquisitivo durante, pues desde el año 2022 hasta casi antes de ayer. Bueno, interesante lo que está pasando con la inflación. Una cosa interesante que podéis ver en esta gráfica es que, pues, bueno, el ingreso real privado de Estados Unidos pues no ha crecido mucho realmente, incluso teniendo en cuenta que la economía norteamericana es de las que mejor va después del año 2020. El ingreso privado es hoy pues un 4% superior, el ingreso privado real, el nominal es mucho más alto, es más de un 20% arriba, pero el ingreso privado real, es decir, descontando los precios, es solamente un 4%, está un 4% arriba. El ingreso o las transferencias del gobierno en términos reales son un 8% superiores, es decir, aquí pues sí ha crecido bastante. Lo que sí es verdad y es interesante es que ha ido cayendo esas transferencias del gobierno reales, no tanto porque hayan caído nominalmente, que sí lo han hecho un poquito en los últimos meses, pero sobre todo porque han caído en términos reales y básicamente porque las transferencias no están creciendo al mismo ritmo que los precios. Bueno, síntomas de quizá agotamiento de ciclo o al menos desaceleración económica en Estados Unidos. Se espera la peor temporada de ventas desde el año 2008, de ventas de navideñas en Estados Unidos. Ya el primer mes o las primeras semanas que tenemos algunos datos están siendo bastante malas y bueno, la gente está estimando, los propios comerciantes están estimando que van a tener un año donde apenas va a crecer o va a crecer muy poquito las ventas con respecto al año anterior. Otra cosa súper interesante que nos hemos enterado esta semana es, bueno, que hemos ido siguiendo también en este canal, es lo que en algún momento se llamó el gran retiro del mercado de trabajo, ¿no? La porcentaje de gente que dejaba el mercado de trabajo en Estados Unidos después de la recesión de la pandemia en 2020. Lo he tapado aquí por la marca de agua, no sé si la puedo quitar ahora mismo, creo que no, pero bueno, en cualquier caso, esto llegaba prácticamente al 3% y ahora está en el mismo nivel que antes de la pandemia, lo cual es bastante interesante porque, bueno, esto llenó muchísimos titulares, toda la gente que renunciaba al trabajo, la gran renuncia se llamaba, toda la gente que renunciaba al trabajo y, bueno, ya estamos en las renuncias justo antes de la mismo nivel de renuncias que justo antes de la pandemia. Esto es interesante pues porque es un indicador también de que pues, el mercado de trabajo, como también vengo defendiendo en los últimos vídeos, está en una situación al menos ligeramente peor de lo que estaba hace pues, el año pasado y desde luego está empeorando. Bueno, noticias positivas. Los beneficios empresariales han sido
positivos por primera vez, ya han terminado la temporada de resultados y han sido positivos por primera vez en 3 trimestres. Y han sorprendido positivamente, porque los 3 datos anteriores habían sorprendido negativamente los 3. Entonces, bueno, esto de alguna manera pues parece que las empresas o las principales empresas en Estados Unidos empiezan a ver la luz al final del túnel después pues, de ya 3 trimestres con caídas en sus cifras de beneficios. También hay que hacer la aclaración, yo no lo pongo aquí, no he puesto la gráfica, pero hay que hacer la aclaración de que esto, las empresas que tienen, que están más en Estados Unidos o que tienen sus ingresos más enfocados en Estados Unidos, pues tienen unos beneficios bastante más grandes que este 3,7%, este crecimiento de beneficios, mientras que las empresas que tienen más ingresos, empresas americanas, pero que tienen más ingresos, más del 50% de sus ingresos fuera de Estados Unidos, todavía ven cómo sus ingresos están cayendo, lo cual pues es bastante interesante tenerlo en cuenta, pues porque parece que hace mucho más frío fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos. Bueno, ¿y qué está pasando también en el mercado ya financiero? Pues este es un gráfico de The Economist bastante interesante de cómo ha ido pues el Standard Poor's 500, que os acabo pues, de enseñar los beneficios de él, pues bueno, cómo van las diferentes empresas. Y lo separa en las principales 7 o las 7 más importantes, que son pues Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Nvidia y Tesla. Y quitando esas, ¿cómo van todas las demás, las otras 493? Y como veis, pues en general esas 7 van muy bien. De hecho, desde el 2020 pues han multiplicado por 2 su cotización en bolsa. Y el resto, pues el resto están de capa caída, incluso pues bastante por debajo de la situación que habían tenido a finales de 2021. Y bueno, y con un crecimiento quizá un 10% superior después de 3 años del inicio de 2020. Es decir, están de capa caída. Tan de capa caída que, pues, por ejemplo, las IPOs, las salidas a bolsa o de empresas que se hacen públicas, cuyas acciones se transan en un mercado secundario, pues están en casi mínimos históricos. Solo 2022 fue peor en los últimos pues 30 años. Entonces, bueno, esto nos da una idea también pues que este mercado está muy parado porque toda empresa que no sea esas 7, pues parece que no le está yendo demasiado bien. Al mercado financiero en general no le está yendo bien, a pesar de que cuando metemos a las 500 juntas, pues parece que la cosa va bastante mejor de lo que realmente le va para la mayor parte de empresas. También en un gráfico que no he puesto aquí, quizá un poco por falta de tiempo, pero si vemos las empresas que han salido a bolsa, las que han hecho las IPOs, se han vuelto públicas en los últimos 3 años, la mayor parte han sido un gran fiasco. Lo han hecho bastante, bastante mal. Entonces, bueno, eso también evidentemente pues desincentiva que pues nuevas empresas quieran hacer lo propio. De hecho, bueno, esto quizá lo tenía que haber puesto, pero en otra noticia, en otro gráfico, uno de Standard & Poor's, de la calificadora de riesgos, nos sale una noticia que al revés, las empresas que son públicas, si se vuelven ahora privadas de nuevo, pues están también en máximos históricos, lo cual es interesante. No solamente es que no haya IPO, sino que las empresas públicas se vuelven privadas. Bueno, una cosa apasionante que está pasando en el mercado financiero. Otra cosa también, bastante notoria en el mercado financiero, los tipos altos están haciendo bastante daño a las economías emergentes o a los países en desarrollo. Aquí tenemos pues el porcentaje de emisores de un fondo muy concreto que tiene prácticamente a todos los emisores o a gran parte de los emisores del mundo, con un rendimiento un 10% superior a la del gobierno americano. Como veis, pues en los últimos años, hasta 2019, eran muy poquitos los que tenían un 10% superior de coste de financiamiento y ahora son pues un 22-23%. Es decir, pues un poco como se estaba comentando antes, pues en Estados Unidos quizá hace algo de frío por la subida de tipos, pero fuera de Estados Unidos hace bastante más frío. Bueno, en China también está haciendo bastante frío, de hecho se considera un mercado pues emergente y esto lo que vemos es pues una salida de capitales en China. Lo que vemos es que pues las empresas extranjeras en China, sus beneficios ya no los reinvierten en China. Y quizá todavía más interesante que esta gráfica es la siguiente, es esta que tenéis aquí, que son pues la inversión extranjera directa,
los flujos de inversión extranjera directa en China y en el último trimestre de 2023, bueno, en el tercer trimestre de 2023, el último que está disponible, pues se han vuelto negativos. Después de, pues, desde el año 98 que existen datos trimestrales, nunca había sido negativo. Esto, evidentemente, el stock es enorme, el stock son unos 3,5 billones europeos, trillones americanos, es decir, el stock es brutal y ese flujo que sale, pues bueno, podemos considerarlo quizá el canario en la mina o a lo mejor una anomalía estadística. Yo creo que tiene que ver bastante, por suerte o por desgracia, con el rompimiento geopolítico del mundo y, pues bueno, con la conformación de un área en China económica y de otra área económica en Estados Unidos. Y bueno, como ya os he contado otras veces, de los problemas económicos y de eficiencia económica que traerá esto. Bueno, vamos pues con la parte más política. Ya sabéis que siempre, aunque sea política, es política económica. Pero bueno, vamos con ella. La primera es, pues, formación del gobierno en España. Bueno, pues no hay mucha gente muy contenta ni en el mundo económico ni en el mundo financiero con cómo se están moviendo las cosas en España, por suerte o por desgracia. Bueno, no tenéis más que ver ahí, pues, en la foto que he puesto, la cara del rey. Tampoco está muy contento el rey. Bueno, se puede entender por qué no estamos demasiado contentos. Bueno, pues se va a llegar con una serie de pactos que, bueno, que ponen en entredicho el Estado de Derecho español. Y si se pone en entredicho el Estado de Derecho o el imperio de la ley, casi mejor, pues la economía nunca va bien. De hecho, usualmente es de las primeras cosas que se resiente cuando pues el imperio de la ley pues se desmorona. Entonces, bueno, no vienen buenos tiempos, me temo, para España. Pero tampoco vienen demasiado buenos tiempos para Guatemala. Ya sabéis que yo estoy con un pie en cada lugar, uno en España, otro en Guatemala, y bueno, yo pues en esta última semana pues recuperé un trabajo que hice hace algún tiempo, donde comparaba pues con datos de Angus Madison pues pues a Guatemala y a Nicaragua, y cómo pues Nicaragua, curiosamente, a pesar de las apariencias y de que es pues el hermano menos desarrollado de Centroamérica, pues resulta que era un país bastante más desarrollado que Guatemala, hasta que llegó pues una izquierda un poquito radical allí y pues que está ahora todavía, por cierto, y que también ha tenido un desastre que no se ve en el gráfico, en este gráfico de Angus Madison, y está teniendo un desastre en términos de crecimiento económico y bueno, evidentemente de autoritarismo, pues no le fue muy bien. Y a Guatemala pues van a entrar también, igual que se ha formado un mal gobierno ahora en España, con muy mala perspectiva económica, pues está entrando un gobierno a Guatemala, va a entrar en enero un gobierno a Guatemala, pues también con muy malas perspectivas económicas por delante. Entonces, bueno, esperemos que no se vuelva a dar la vuelta a esto. En lo que tiene que ver la política exterior de Estados Unidos, un gráfico también de The Economist súper interesante de cómo en un cortísimo espacio de tiempo se han cambiado las tornas de entre los republicanos y los demócratas de quiénes son pues más intervencionistas. Entonces, bueno, la idea es si Estados Unidos debería estar, se les pregunta, ¿no? Si Estados Unidos a los republicanos y a los demócratas, si Estados Unidos debería estar pues menos involucrada en intentar solucionar problemas de otros lugares. Curiosamente, pues en el año 2015 los republicanos estaban pues bastante a favor de intervenir fuera y ahora pues han vuelto casi unos republicanos más clásicos, como casi de otra época, en los que, pues bueno, más aislacionistas diríamos, en los que, bueno, pues Estados Unidos y sus políticos se deberían preocupar de los problemas de Estados Unidos. Y los demócratas, curiosamente, en el año 2015, pues pensaban que no deberían meterse tanto en temas de política internacional, y ahora los demócratas son los que en su gran mayoría pues piensan que deberían hacerlo. Y bueno, pues son los que están iniciando, no sé si iniciando las guerras, pero desde luego viendo cómo bajo su administración se desarrollan unas cuantas guerras en el mundo, por desgracia. Bueno, otro gráfico también, este es de Wall Street Journal, súper interesante, de qué pasaría, nos hacen una simulación, qué pasaría, cuánto PIB se perdería si estas áreas geopolíticas que se están empezando a formar, además formaran o consiguieran desacoplarse tecnológicamente, ¿no? Entonces este es el gráfico que veis aquí en la izquierda, hay dos gráficos aquí, el gráfico de la izquierda nos dice pues quién sufriría más. Y como es lógico, pues sufre bastante más China. ¿Por qué? Bueno, pues porque todavía hoy la economía norteamericana es la economía
pues es la economía innovadora del mundo. No es la economía ahorradora del mundo, es donde el resto del mundo colocamos nuestros ahorros para que ellos prueben cosas. Parte de su capitalismo, pues, históricamente no ha sido así, ellos sí ahorraban mucho más, pero bueno, ahora aún así innovan mucho. Y de hecho, bueno, aquí tenéis el Venture Capital, el capital riesgo, pues, que atrae cada economía. Como veis, pues el de Estados Unidos es sustancialmente superior al de China. Por lo tanto, bueno, tiene sentido que si se pudieran desacoplar tecnológicamente, cosa que pues, a veces es, yo creo que en un mundo como el actual probablemente será algo imposible o muy difícil al menos, pues si se desacoplaran tecnológicamente, pues evidentemente el que más va a sufrir va a ser China, porque podríamos pensar que al final todos, lo que se prueba en Estados Unidos y lo que funciona en Estados Unidos, lo que se innova en Estados Unidos, nos genera externalidades positivas al resto del mundo, incluido evidentemente a China. Bueno, una cosa también apasionante, y ya estoy casi terminando, es pues este gráfico sobre el comercio. Yo os he avisado que desde el 2010 el comercio pues, no crece en el mundo como porcentaje del PIB. Es la línea verde que tenéis aquí. Incluso, pues quizá hay una pequeña, en este gráfico se puede ver incluso una pequeña tendencia decreciente. No necesariamente otra vez sobre el volumen total en dólares, medido en dólares. La línea verde es medio en dólares. No necesariamente está cayendo el comercio en función en términos de dólares, pero sí en términos, al menos un poquito en términos de PIB. Bueno, la idea es que, pues, en términos de kilómetros tonelada, pues está creciendo y sigue creciendo. Algo bastante interesante. A pesar de que en valor no está creciendo, en tonelada, pues, en toneladas, kilómetros, sí está creciendo. Entonces, yo veo aquí dos posibles explicaciones que os pongo ahí en texto a la izquierda. O bien el precio de los bienes comerciados cae, que es una posibilidad, y la que yo creo que es más probable, pues es la que ya os he puesto varias veces y ya he comentado varias veces en el vídeo, pues es que pues, estas restricciones al comercio que implican las áreas geopolíticas, pues implican que no necesariamente que los bienes no pasen las fronteras, pero que para llegar al mismo destino muchas veces pues tienen que hacer bastantes más kilómetros, como por ejemplo hemos aprendido con el petróleo ruso. Terminaba llegando a Europa, pero por vía de India. Eso, pues evidentemente hace que una cadena de valor que genera pues, en total menos valor, pero en concreto, pues muchos más kilómetros. Creo que el mundo al que vamos va a ser un mundo, pues, un poquito así, con muchos kilómetros, van a hacer las mercancías muchos más kilómetros para llegar pues, a los mismos lugares, es decir, ineficiencia económica pura. Y ya, pues creo que esta es la última, si no estoy mal, la última gráfica, la narrativa cubana del bloqueo se está imponiendo en Venezuela. Por alguna razón todo el mundo está diciendo, una parte del mundo está avanzando una narrativa en la que Venezuela es pobre por las sanciones y Venezuela ya no produce petróleo por las sanciones. Bueno, pues The Economist aquí tiene una gráfica bastante interesante que es la de, pues lo siento, pero no, podéis ver que las sanciones son bastante posteriores pues a la caída en picado de la producción de petróleo en Venezuela. Y bueno, si os enseñara otras gráficas, por ejemplo, la caída de producción de otras industrias nacionalizadas como el acero, es muchísimo anterior a esto. Entonces, desde que entra pues Chávez prácticamente. Así que bueno, terminando con las gráficas, vamos con la reflexión de la semana. Esta semana os traigo una reflexión muy histórica, la carta de los comerciantes de León a John Law, como muy probablemente, en 1717, ni más ni menos, como muy probablemente, pues más de uno de vosotros ya sabe, John Law es un banquero escocés, un jugador de cartas también escocés, una vida súper interesante, que no le hicieron demasiado caso en Escocia con unas ideas locas que tenían sobre la banca y la banca central, y sí le hicieron caso en Francia, y pues para desgracia de Francia generó uno de los primeros esquemas hiperinflacionarios del mundo. Entonces, curiosamente, antes de que se desatara esa hiperinflación, pues los comerciantes de Lyon avisaron al rey, a ver si lo puedo mover un poco esto y lo pongo ahí para que se lea la cita, así está. Entonces nos dicen los comerciantes, en la carta de los comerciantes de Lyon, le dicen a John Law, el rey, se están refiriendo pues, a lo que sería el Estado, pero bueno, a veces, no metamos en detalles de teoría política, el Estado es señor en su reino, el rey es señor en su reino gracias a la fuerza de las armas. Pero en lo relativo al crédito, y a pesar de su autoridad, el rey solo puede inspirar confianza de la misma manera que cualquier otro individuo, es decir, pagando puntualmente.
Nos dice actualmente, pues la simple mención del rey solo inspira desconfianza. Bueno, esta carta es de 1917, en 1717, perdón, en 1720 quebraría este banco, dejando una hiperinflación detrás de él, y pues las malas lenguas, los historiadores de la moneda y los historiadores del dinero, nos dicen que pues esto fue la causa por la cual pues no existió un banco central en Francia hasta hasta Napoleón. La gente tuvo tanto, guardaba, incluso gente que no había vivido la hiperinflación de John Law, guardaba la memoria de lo que le habían contado sus padres o sus abuelos, de lo que había sido el empapelamiento completo de Francia, y pues los franceses nunca se fiaron demasiado de los bancos centrales. Todavía hoy se dice que son de los países que más guarda individualmente oro, porque no se fían de las autoridades monetarias. Lo cual, pues evidentemente, es muy, muy sano. Y bueno, pues con esto terminamos el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, dejadme like, dale a la campanita, suscribiros al canal y pues si queréis colaborar conmigo en el primer comentario, os dejo mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.